Bienvenido a un episodio más de Accesibilidad sin Fronteras. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento del cursor. Para sistemas Windows esto es muy importante porque básicamente el cursor es esta línea que se encuentra parpadeando. Normalmente se ve cuando estamos escribiendo un texto y es un concepto que en general se tiene que dejar muy claro cuando se trabaja con un lector de pantalla, porque el lector de pantalla básicamente va leyendo el cursor a medida que éste se mueve. Entonces cuando tenemos que trabajar con texto, por ejemplo aquí que ya tenemos un documento que tiene dos líneas de texto separadas por un renglón en blanco, aquí vamos a ver un poquito sobre cómo se mueve el cursor y algunas cosas que son dudas comunes al momento de trabajar pues con este tipo de herramienta con un lector de pantalla. Primero que nada, la forma más básica de mover el cursor es utilizando las flechas, justamente llamadas flechas de cursor. Son las flechas que en el teclado siempre están en la parte derecha y básicamente, por ejemplo, podemos hacer que el lector de pantalla mueva el cursor hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de lo que queramos con las flechas correspondientes. En blanco. Aquí, por ejemplo, lo que notamos es que cuando el cursor se mueve a la línea en blanco, simplemente dice eso, que está en blanco la línea. Cuando movamos otra vez el cursor, ya sea hacia abajo o hacia arriba, nos va a leer todo el contenido de esa línea en particular, es decir, la línea a la que llega el cursor. La casa es grande. Si vamos hacia arriba, por ejemplo, En blanco. Los niños juegan. aquí tenemos las dos líneas. Entonces el lector básicamente con las flechas arriba y abajo solamente lee las líneas. Pero también es importante hablar de esto del movimiento del cursor, porque no nada más lee, sino que también va a mover pues la parte de, bueno, el cursor, la línea tal cual. Y esto es importante notarlo porque al momento de editar el texto, que se va a tocar un poco este tema por encima en este video, vamos a ver por qué es algo que puede causar problemas ocasionalmente. Otra de las formas de mover el cursor también es hacerlo carácter por carácter, que son las letras. Esto se hace con las flechas hacia la izquierda o hacia la derecha. L. Por ejemplo, aquí tenemos que ya estamos al principio de la línea y estamos al principio de todo el documento. Entonces aquí, aunque presionemos otra vez la flecha hacia la izquierda, L. L. ya no se mueve más hacia la izquierda, ya está ahí. Pero, por ejemplo, si hacemos la flecha hacia la derecha, si la presionamos, O. S. Espacio. N. I. Ñ. O. S. vamos a seguir llevando el cursor hacia la derecha. Espacio. J. U. E. Lo. Otro punto importante de todo este texto, de todo el manejo del texto en general, es la parte de selección. Ahora que ya podemos mover el cursor, que ya podemos moverlo hacia arriba y hacia abajo, y hacia los lados, por ejemplo, izquierda y derecha, también puede ser importante seleccionar una línea del texto. Estas líneas se seleccionan con una combinación de teclado. En este momento se conocerán pocas, pero esa es una que también se considera importante. Para seleccionar el texto, se debe dejar presionada la tecla Shift y presionar la flecha hacia abajo. Los niños juegan seleccionado. Aquí es importante notar que el lector de pantalla indica que la frase ha sido seleccionada y también que el Shift, la tecla Shift, no se puede soltar hasta que se presiona la flecha hacia abajo. Un punto también muy importante es que el cursor tiene que estar siempre al principio de la línea donde se tiene que seleccionar, porque si seleccionamos a partir de otro punto que no sea el principio de la línea, la selección va a quedar incompleta. Otra forma de mover el cursor también es utilizando la tecla control para moverlo hacia los lados, hacia izquierda y derecha, lo que causará que el cursor se mueva palabra por palabra. Por ejemplo, si pulsamos control y la flecha hacia la derecha, Niños. nos mueve el cursor hacia la derecha, Juegan. pero siempre palabra por palabra. Niños. Los. Niños. Juegan. Un punto importante es que también podemos seleccionar una palabra en específico. Por ejemplo, utilizando la combinación de teclas Control, Shift y alguna de las flechas izquierda o derecha. Niños.
Niño seleccionado. De esta manera, si se quiere seleccionar solo una palabra, se puede hacer así. Juegan seleccionado. Los. Un error muy común que se debe evitar cometer al momento de seleccionar texto, por ejemplo, cuando seleccionemos la primera línea, Los niños juegan seleccionado. es asegurarse de nunca escribir nada, como una letra o un espacio, en esta línea. ¿Por qué? Porque si la hacemos, si escribimos una letra, por ejemplo, supongamos que tratamos de presionar una combinación de teclado y escribimos una letra, Sí. lo que hará esta acción simplemente es que reemplaza la línea que estaba seleccionada con una letra. Sí. En blanco. Aquí podemos ver que ya no existe nuestra línea, lo que hizo que perdiéramos la selección. Esto, desafortunadamente, es un error muy común cuando se comienzan a ver combinaciones de teclado, porque a veces las personas no tienen muy claro o muy fácil la diferenciación entre control y shift y pueden llegar a cometer esta clase de errores. Por el momento ha sido todo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a Accesibilidad Sin Fronteras, ya sea en YouTube o mediante la plataforma de podcast de tu preferencia. Hasta la próxima.